síntomas que vamos a ver en un paciente, ¿ya? Entonces, la semiología ginecológica es la parte de la semiología general que se ocupa del estudio de los signos de la ginecopatía. Ginecopatía significa de las enfermedades ginecológicas. Los signos engloban cualquier manifestación que induce a una enfermedad, es decir, a que los signos son los que podemos ver, por ejemplo, una inflamación, algo que esté eritematoso, etcétera, algún tipo de secreción en la mujer. Esto puede ser subjetivo, es decir, por medio de lo que dice la paciente, es decir, percibido por la paciente y el médico que llega al conocimiento de ellos mediante una anamnesis. Aquí quiere decir que la paciente le va a decir: doctora, yo he venido por un sangrado transvaginal, he venido porque me está doliendo, porque siento un bulto en la región reproductiva. Los objetivos son reconocidos por el empleo de métodos de examen. Los métodos de exámenes son estudios que podemos hacer como una especuloscopía, como un Papa Nicolau, como una citología, etc. Entonces, cuando entra la paciente al consultorio del servicio de ginecología para poder examinarla, tenemos que tener una actitud afectuosa, es decir, tener contacto, relación médico-paciente, ¿ya? Entonces, y comprensiva a la paciente. Escuchar con atención. Siempre hay pacientes que les cuesta expresar por qué han venido al ginecólogo, ¿ya? Incluso hay pacientes que vienen al ginecólogo por abusos sexuales, ¿ya? que han sido agredidas sexualmente, o pueden ser por algún tipo de secreción o ITS, infección de transmisión sexual, que ellas vienen. Entonces, siempre escucharla con mucha atención. Conocimiento de expertos. El que no estudia no puede ver la enfermedad, entonces tenemos que saber algún tipo de estudiar. La empatía a la paciente y siempre reservar la información de la paciente. La paciente mayormente vienen con preocupaciones, con pensamientos o sentimientos que les van preocupando a ella. Entonces, siempre cuando ellos tienen la confiabilidad al médico, al ginecólogo que está con ustedes, siempre, digamos, no difundir la información, ya sea a sus colegas, a sus amigos, porque es muy privado. La siguiente. Entonces, hay reglas generales que se debe cumplir en una semiología ginecológica. En uno es el trato deferente, como hemos dicho, tratarla con mucho respeto a la paciente, siempre referirse con su nombre antes de que ingrese al consultorio. El lugar tiene que ser confortable. ¿A qué me refiero? Es decir, un consultorio privado, un consultorio cerrado, con la puerta cerrada, o que ella se sienta segura donde va a acudir. Demostrar sincero interés en el otro y en sus problemas. Prestar mucha atención a lo que dice, porque una vez que ella lo dice y uno está atento al celular la paciente no va a volver a hablar. No demostrar apuro, no demostrar aburrimiento, tener formalidad de profesionalismo, estimular el relato respondiendo con preguntas abiertas, es decir, que si es una paciente y la paciente se queda en silencio, entonces tratar de hacerla que la paciente pueda llegar a hablarlo. No sugerir respuesta, es decir, pacientes que llegan y están embarazadas o se han inducido un aborto con tabletas, etcétera, no decirle por qué lo hizo o culparle a la paciente. Hacer un lenguaje claro y directo. A esto se refiere a, digamos, yo no me puedo referir a una paciente que no sabe nada de medicina diciéndole: señora, usted tiene una leucorrea, puede ser una ITS, entonces me va a tomar estos medicamentos. Ella no le entendió nada al decir: señora, usted tiene una secreción vaginal, está infectado esto, necesita tomar antibióticos, etc. Entonces, la forma de hablar siempre tiene que ser la correcta. Entonces, en la semiología incluye el interrogativo. El interrogativo, preguntar a la paciente, es decir, preguntarla como reglas generales, como ya les hemos explicado anteriormente, son comunes en la anamnesis clínica, es decir, señora,
¿Cuál es el motivo de su consulta? ¿Por qué ha venido aquí al consultorio? Entonces ella le va a decir por sangrado, por secreción, por un dolor, por un bulto, etc. Existen datos particulares de suma importancia para la especialidad. Por ejemplo, en la semiología ginecológica lo más importante que tenemos que saber, uno, es que si la paciente se ha hecho un Papá Nicolau. Dos, cuántos hijos ha tenido. Tres, que si tiene actividad sexual la paciente para poderla examinar, para hacerle una ecografía ginecológica o algo. No es una habilidad innata, debe aprenderse y practicarse sistemáticamente, ¿ya? En el examen clínico, igual en el aparato genital, hay manuales e instrumentos que se van a utilizar, que les voy a mostrar más adelante. Entonces, en la anamnesis constituye un elemento de orientación diagnóstica y es importante puesto que por medio de ella se inicia la relación médico-paciente, lo que le decía, entrar en confianza, ser su médico de cabecera, que la paciente se quede con usted, no que se vaya. El profesional debe desarrollar una actitud especial para interesarse por la problemática de la paciente, no interrumpirla innecesariamente, ser respetuoso y discreto en la formalidad de preguntas y emplear un lenguaje adecuado para ella. La anamnesis ginecológica debe realizarse en un ambiente privado y confortable en donde la paciente comprenda que sus consultas están siendo solo conocidas por el médico. ¿Ya? Entonces, en este caso, las pacientes, cuando entran a un consultorio, bueno, las mujeres, cuando entran a un consultorio de ginecología, entran con miedo, ¿ya? Sí o sí van a entrar con miedo. Puede ser su primera vez, puede ser su control de rutina, o puede ser que la van a examinar, pero entran con miedo y vergüenza. Entonces, siempre el ambiente, aconsejar al médico, ya sea médico general o ginecólogo, aconsejar que tiene que ser privado. Si ustedes ven que la paciente está en un ambiente que no se siente seguro, que se siente nerviosa, o ven que ustedes que quiere llorar, etcétera, uno de los consejos que les doy es que entre un personal adyacente, ya sea una enfermera, acompañándolos a ustedes, ¿ya? Porque hay pacientes, lamentablemente, que entran al consultorio y estas pacientes refieren que la hemos lastimado, le hemos hecho daño, etc. E inclusive refieren que hemos ocupado los instrumentos de una manera inadecuada o escrupulosa, se podría decir, ¿verdad? Entonces siempre orientarla. Si es una paciente menor de edad, digamos tiene unos menos de 13 años, 18 años, siempre que entre con el padre o la madre, no pueden examinar esa zona genital, esa zona genital que no esté su padre, porque si algún caso no estuviera el padre y ustedes acceden a examinar a la paciente sale llorando, el médico tuvo la culpa, el médico hizo una iatrogenia a la paciente, el médico abusó de ella, etcétera, 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 incluso podemos ir a la cárcel, ¿ya? Entonces, iniciamos lo que es ha entrado la paciente al consultorio, no ha dicho que la paciente ha estado con sangrado, entonces en ella abrimos lo que se llama una historia clínica. Cuando ustedes vayan al hospital, lo primero que lo van a hacer a ustedes es este documento, ¿ya? Se llama historia clínica. La historia clínica tiene su forma de llenado en cada servicio que ustedes vayan, ya sea el servicio de medicina interna, el servicio de gineco, el servicio de cirugía. Cada servicio tiene su forma de llenar. ¿Ya? Entonces, ya deben conocerla, ¿eh? Entonces, en la parte de la historia clínica, lo primero que se hace es la afiliación, es decir, la identificación de la paciente. Cómo se llama, cuál es el nombre, la edad, dónde vive, cuál es la ocupación, cuál es su profesión, cuál es su nacionalidad, ¿ya? Entonces, en esos casos se rellena la primera parte. Hay una parte que dice también datos obtenidos, ¿ya? Ahí ustedes tienen que fijarse bien en la historia clínica, porque la historia clínica es un documento médico legal. Si ustedes se olvidan de rellenar algún cuadrito X motivo, ¿ya? Digamos, por ejemplo, los datos obtenidos,
y es una menor de edad de 13 años y ustedes procedieron a examinarla y la han internado porque estaba con sangrado transvaginal y según porque uno médico, pues en general uno dice, bueno, está con sangradito, haremos una valoración por el servicio de ginecología o veremos qué pasa, pero la examinaron sin aprobación de la madre, automáticamente ellos pueden proceder a ir a denunciarlos a ustedes que han hecho algo malo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces tener mucho cuidado aquí, ¿ya? Entonces datos obtenidos ya sea por la madre, por el paciente, por el padre o algún familiar. La fecha de consulta también es importante cuando acudió la paciente. Después viene el motivo de consulta. El motivo de consulta es lo que va a decir la paciente. ¿Por qué vino la paciente? ¿Ya? Entonces en ese caso ella puede venir por sangrado, puede venir por secreción, puede venir por dolor en la parte genital, etc. Antecedentes de la enfermedad actual es cómo ustedes van a describir la enfermedad que ella le está diciendo y la cronología. Los antecedentes ginecobstétricos son antecedentes que vamos a saber cuántos hijos la paciente ha tenido, ¿ya? Antecedentes personales son las enfermedades sistemáticas o intervenciones quirúrgicas. Y antecedentes familiares son los cánceres ginecológicos, es decir, pacientes que le refieran en la parte ginecológica, que ahorita igual lo voy a explicar más detalladamente, es decir, que si su mamá ha tenido cáncer de cuello uterino, si su mamá ha tenido cáncer de mama, etc. ¿Ya? Sigamos. Entonces ahí vamos. Primero, motivo de consulta. ¿Por qué vino la paciente? Vino porque tuvo, no sé, porque no le baja bien su menstruación. Tiene una polimenorrea, una oligomenorrea, etc. Hay una alteración del ciclo, es decir, usted le pone motivo de consulta, sangrado anormal, pueden poner, ¿ya? O la paciente puede venir por un dolor pélvico, entonces dolor. Puede venir por flujo genital, puede venir por prurito, que es cuando le pica a la paciente, o le puede arder en la vulva, ¿ya? O algún tipo de infecciones ginecológicas, incluso infecciones urinarias puede venir la paciente. O incluso puede ser que ella no le duela nada y ha iniciado su actividad sexual con su novio y ella solamente quiere algún tipo de método anticonceptivo. Entonces eso se llama planificación familiar, a menos por lo que son las anticoncepciones también, ¿ya? O hay mujeres mayores que cada año se hacen sus controles ginecológicos para prevenir lo que es la detención del cáncer de cuello uterino, entonces por un control ginecológico. O también pueden ser pacientes que ellas vienen y dicen, doctora, cada vez que tengo relaciones sexuales con mi pareja me duele, ¿ya? Entonces eso se llama dispauremia, ¿ya? Trastornos sexuales, ¿ya? Que les duele. Alteraciones mamarias o doctora, me salió una bolita aquí en el pecho y estoy preocupada por eso. Esos son los motivos de consulta mayormente en la parte de ginecología que vienen, ¿ya? Entonces vamos a ver todo eso. El motivo de consulta, otro síntoma, bulto en la vulva. Cuando la paciente le refiere, doctora, hace tiempo no puedo caminar, siento un bulto ahí que me sale, eso puede ser que sea una bartolinitis, puede ser un citocele, etc. Alteración de la fertilidad, se refiere a pacientes que llegan y se han casado, han tenido su pareja y quieren procrear una familia y no pueden por motivo que lo han intentado varias veces, doctora, y no me embarazo. Entonces pueden llegar a ese motivo también de consulta. Síntomas urinarios, disuria, polaquiuria, aumento de volumen abdominal, puede ser que el abdomen se le ha inflamado bastante, puede ser un quiste de ovario que no se había detectado, incluso pueden venir por náusea, es decir, cuando están embarazadas le dan una hiperemesis gravídica, ¿ya? Y hemorroides. Ahora, desde ahí, cuando ya terminamos el motivo de consulta, vamos a entrar ya a otra parte. La otra parte que no está ahí es la historia de la enfermedad actual. Cuando ella se refiere desde cuándo ha venido la paciente, es decir,
cualquier sería el motivo de consulta, pero refiere desde hace 3 días, doctora, he llegado con un sangrado que no sé, entonces ustedes tienen que ponerlo con terminología médica. Paciente con cuadro clínico de más o menos 3 días de evolución, caracterizado por sangrado transvaginal en regular cantidad, que no cede a medicación, por lo cual acude al hospital. Ese es un motivo de consulta, ¿ya? De ahí pasamos a los antecedentes personales. ¿Por qué es importante esta parte en la semiología ginecológica, los antecedentes personales? Porque aquí tenemos que ver si la paciente ha sido operada. Puede ser que la paciente ha sido operada, no sé, le ha sacado la matriz, le ha sacado los ovarios e inició una menopausia precoz. ¿Ya? Entonces hay que saber, digamos, de qué la han operado. Otra cosa puede ser que la paciente tiene una enfermedad de base, puede ser que sea diabética y la paciente viene todos los días con ustedes y no se cura de su infección vaginal por motivo de que sabemos que la diabetes es un problema también inmunológico. Entonces, al disminuir la defensa, se van a activar los hongos ahí abajo y va a proceder la infección. Y si ella no se controla su diabetes, no vamos a poder curarla con la infección, ¿ya? Entonces, por eso son importantes los antecedentes personales de la paciente. Hay que preguntar. O puede ser que la paciente sea hipertensa crónica. Hay medicamentos anticonceptivos que no se le puede dar a estas pacientes. Están contraindicados porque puede llegar a producir un tromboembolismo. Antecedentes heredofamiliares significa antecedente que tenga la familia. Señora, ¿su familia también ha sido diabética? Sí, doctora. Bueno, pues podría ser genético ya. Señora, ¿y su mamá ha tenido algún problema ginecológico como un cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de útero? Hay que preguntar eso. ¿Por qué? Porque según las estadísticas científicas, muestra una alta incidencia de personas que tienen familiares con cáncer de ginecológico, de la mama o del cuello uterino, y si es su hermana, si es su mamá o de la primera línea, tiende a pasar que la persona igual puede llegar a tener, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ya. La siguiente. Entramos a la parte de los antecedentes ginecológicos, obstétricos. En la parte de los antecedentes ginecológicos obstétricos hay que valorar la menarca. La menarca, ¿alguien sabe qué es menarca? Excelente, primera menstruación. Señora, ¿desde cuándo le baja su primera menstruación? De los 13 años. Si una paciente le dice, doctora, a mí me cortó mi menstruación, nunca más me ha bajado, entonces ustedes lo que tienen que hacer es saber la menarca, es decir, 13 años, y lo suman más 30 le sale 43. Entonces a los 43 no tendría, va a llegar a la menopausia. Entonces por eso nos sirve la menarca. O puede ser que la menarca le ha bajado a los 8 años. Entonces la menopausia igual va a ser más antes. ¿Ya? Entonces aquí los ciclos menstruales, ¿ya? También los ciclos menstruales, el número de días de duración. Hay pacientes que no es normal que les llega a durar más de una semana, más de 10 días, más de 20 días, inclusive sangrando y después le cortan. No es normal. Puede ser un disturbio hormonal o algún mioma o algo que tienen ellas. Entonces por eso hay que indagar eso, ¿ya? El número de días de intervalo entre menstruación con otra menstruación. Es decir, doctora, a mí me bajó esta vez el primero y me volvió a bajar el 15. Así poquito, pero doctora. Y después me volvió a bajar otra vez el primero. Y hay que preguntar, pues por ahí a tomar un método anticonceptivo, por ahí sus menstruaciones son así irregular, e inclusive podría estar embarazada también. Y entonces hay que indagar eso. Entonces, la fecha de la última menstruación también. La dismenorrea son antecedentes que hay pacientes mayormente que tienen dolor, ¿ya? Cada vez preguntar a la paciente, cuando usted le baja su menstruación, ¿tiene dolor? Siempre, doctora, yo tomo ibuprofeno o alcofen, etc. ¿ya? Entonces, esto puede ser debido a unas enfermedades como la endometriosis
endometriosis, que cada vez que le baja la menstruación y duele horrible. Ya, no tendría que pasar. Embarazo en orden cronológico. ¿Ya? ¿A qué se refiere? Preguntar a la paciente, señor, ¿usted tiene hijos? Sí, ¿cuántos hijos? 4 hijos. ¿Qué está 4? ¿Parto o cesárea, señor? No es que uno quiera preguntar por preguntar, ¿no? Pero hay que preguntar si tuvo parto, ya tuvo 3 partos. Entonces el examen ginecológico para colocar el tréculo, aunque no lo crean, va a ser más fácil. Entre más partos tengan, mejor para uno. O tienen cesárea, ya cesárea, entonces ha sido operada, entonces puede tener alta incidencia de adherencias internas que no la vemos, ¿no? Los métodos anticonceptivos. Ya, el señor, ¿usted utiliza algún método anticonceptivo? Sí, doctora, utilizo una vez al mes, entonces puede ser que se le corte la menstruación, puede ser sangrados irregulares, etc. El Papa Nicolau es muy importante preguntar desde cuándo se ha hecho su citología. Ya no es, hay mujeres que dicen, sí, yo me hice mi citología, pero aquí a 10 años. Un cáncer se desarrolla lamentablemente entre 5 a 8 años. Y aunque lo detectan hoy día, no significa que te vas a morir mañana. Tenés 5 años que después hacer tratamiento. Pero hay pacientes de edad o pacientes que han sido traumatizadas al entrar al consultorio de ginecología. Inclusive hay estadísticas que cuando se coloca el espéculo es tan doloroso que hay pacientes que ya no quieren volver. ¿Ya? Leucorrea, es decir, señora, ¿usted tiene alguna secreción? Sí, hace años esta infección no se me cura. Entonces hay que pensar también que esta paciente puede tener algún antecedente, como le dije, diabética, incluso VIH. ¿Ya? Menopausias, tratamientos hormonales, antecedentes quirúrgicos que ya les dije, alteraciones mamarias. Las alteraciones mamarias son muy importantes porque mayormente se ven como tumoraciones. En la parte de la semiología, más adelante les voy a mostrar cómo podemos detectar alguna anormalidad en los pechos. ¿Ya? Sigamos. Entonces aquí en el antecedente obstétrico hay una fórmula, ¿ya? Hay una fórmula que vamos a encontrar y va a haber gestas. Es decir, la G de gato le ponen total, es decir, aborto, la A tuvo 1, parto tuvo 2, cesárea tuvo 3, entonces sumamos 3 más 2 más 1, 6, esta 6, el total de la fórmula obstétrica, ¿ya? Es nomás sumar, pero hay que preguntar. Hay pacientes, por ejemplo, que uno le dice, señora, ¿usted tuvo algún aborto? Y ella se ofende, piensan que uno le está diciendo que ha abortado, que se lo ha inducido. ¿Ya? Entonces, hay que tener táctica para decirle, señora, ¿cuántas veces ha embarazado? 5. ¿Cuántos hijos tiene vivo? 3. Y los otros 2 lo perdí. Ya, entonces ya son. Llegamos a una de siguiente. Aquí les decía que era muy importante el antecedente quirúrgico porque hay pacientes que han sido sometidas a nestectomía, es decir, que le han sacado algún ovario, alguna trompa, ¿ya? E inclusive han removido, lamentablemente en algunas pacientes tienen quistes grandes y gigantes y sacan, dicen vamos a entrar por un quiste del lado derecho y sacan y ven que al otro lado igual hay otro quiste y lamentablemente tienen que sacar los 2 ovarios. ¿Ya? Entonces, al sacar los 2 ovarios, inducimos a una menopausia precoz. Si la paciente tiene 20 años, la hemos inducido a una menopausia. Y la menopausia no es chiste, la menopausia es, algunas pacientes incluso pueden enloquecerse. ¿Ya? Porque hay bochorno, irritabilidad, las hormonas se alteran. ¿Ya? La histerectomía significa cuando sacamos solamente la matriz. ¿Ya? En estas pacientes, cuando sacamos la matriz, no tendrían que ya tener menstruación porque ya no hay un útero donde pueda descamar, que llamamos nosotros. La anexohisterectomía es la extirpación del útero y los anexos. ¿Ya? La miomectomía es cuando extirpamos solamente un tumorcito. ¿Alguien tiene un marcador por si acaso? ¿Ahí presta? Y para que se lo dibuje. ¿Ya? Entonces, la salpingectomía es la remoción de las trompas. ¿Ya?
Ya, entonces, ¿ven o no? A ver, vamos a pintar ustedes me dicen. ¿Ven o no? Sí, se ve. Ah, ya, entonces aquí más fácil, porque si no, no soy muy buena dibujando. Pero para que ustedes me entiendan, porque son terminologías que algunas veces no lo entendemos y preferimos ya. La anesectomía, que dice ahí el primerito, equipamos las trompas y los ovarios. Entonces, todo esto lo voy a sacar. ¿Ya? Puede ser unilateral o bilateral, ¿ya? Pero lo saqué. Si he sacado un ovario, no pasa nada. ¿Ya? Pero si he sacado los dos de este lado, los ovarios se encargan de producir las hormonas de la mujer, el estrógeno y la progesterona. El estrógeno es lo que nos da la estabilidad emocional a la paciente, nos da la estructura, nos da que los huesos no se nos calcifiquen, etc. Al sacarlo los dos, automáticamente la paciente tendría que entrar en una menopausia. Sí, a no ser que sea mayor y ya viejita, ya no entra. Histerectomía significa sacar esta parte de ya no sacamos las trompas, sino solamente el útero. El útero es esta parte central. Lo saco esto nomás y dejo las trompas, se puede dejar, ¿ya? Lo dejo las trompas y lo dejo el cuello. Listo, eso es histerectomía. Anesectomía, anexo histerectomía significa equipar esto y esto más, ¿eh? Entonces sacamos todo, pero dejo cuello, ¿ya? En las pacientes jóvenes siempre algunas veces es mejor dejar cuello, ¿ya? La otra es la miomectomía, es decir, que el útero tiene un tumor acá que se llama mioma uterino, ¿ya? Entonces no sacamos nada nosotros, nada, no saco nada. Y intento sacar a una paciente que nunca ha tenido hijos, lo que quiere es preservar el útero, y los ovarios. Entonces, lo que trato de sacar solamente es esta cosa, el mioma. Lo saco y listo. Eso se llama miomectomía. Salpingectomía es solamente sacar las trompas. Corto aquí y ligo, hago un nudo. A lo mismo hago aquí, corto aquí y ligo. La salpingectomía es para cuando hay una ligadura uterina para que la mujer no tenga más hijos. ¿Ya? Y salpingostomía es cuando nosotros, digamos que hay un embarazo ectópico, se localizó aquí, y yo lo que hago es cortar con el bisturí un poquito, lo extraigo y lo vuelvo a prender, lo vuelvo a unir, lo vuelvo a suturar. ¿Ya? Entonces eso es salpingostomía. Conización es cuando saco el cuello de la matriz. Mayormente la conización, algunas veces no entramos a quirófano ya, solamente lo hacemos en consultorio con el electrobisturí. ¿Ya? Pero son patologías que para lesiones precancerosas, es decir, estadio 1 o 2. ¿Ya? Entonces, entramos al examen físico. Ya hemos visto a la paciente, le hemos interrogado a la paciente, ya sabemos que de qué ha sido operada, de que ha sido operada la paciente. Entonces entramos a decir a la paciente: señora, la voy a tener que examinar. Hay que decirle antes de hacerlo, ¿ya? No es decirle: ya señora, échese de una vez y la voy a examinar. La paciente se va a sentir con miedo, se va a sentir que la ha tratado mal. Tal vez en ese momento no le diga, pero cuando salga le va a decir al familiar. El familiar si es hombre, le va a quedar un puñete. Entonces, el examen físico, entonces tenemos que ver, inspeccionar, palpación, percusión y auscultación, ¿ya? Es necesario prender la vista, el tacto, el oído y el olfato. El ginecólogo, lamentablemente, los dedos son para él lo que sabemos más. Y el olfato, tenemos que oler, ¿ya? El que no le gusta, no se especializa, ¿ya? La siguiente. Entonces entra la paciente se está desvistiendo, ¿ya? Y entramos, ella tiene que estar en una habitación privada, ¿ya?
o en un lugar que ella se sienta segura o que sea brindarle una bata. Ustedes cuando vayan a un hospital de segundo nivel o hospital de tercer nivel van a ver a la paciente que van a ver altas camillas, ya sea en la maternidad Percibola, en la casa o en los hospitales municipales. Van a ver que no hay mucho espacio, ya no hay biombo ni nada. Entonces la paciente entra, vino a la emergencia, ya señora, desvístase. Lamentablemente es así la situación aquí en Santa Cruz, ¿ya? Entonces la paciente apenas tienen una bata porque carecen de material para brindarle a la paciente, ¿ya? Otra cosa, la temperatura de las manos del examinador. Los médicos algunas veces, los ginecólogos, somos un poquito brutos en la parte cuando hay muchas emergencias, satura el hospital, ya no podemos atender más, no nos damos cuenta que las manos estén frías o lo que sea, y una vez señora, la tengo que examinar, quiero ver de dónde está sangrando. Tengo muchos pacientes, ¿verdad? Entonces tener mucho cuidado en tratar a la paciente. La iluminación adecuada. Si uno la va a examinar a la paciente en la parte ginecológica, necesito una lámpara. Lamentablemente, una lámpara. Porque ustedes al hacer la especuloscopía, meten el espéculo y no van a ver nada. ¿Ya? Tienen que tener una lámpara. No ocupar el celular, porque el celular, hay pacientes que van a pensar que usted le está sacando fotos. Entonces, una lámpara. La posición y la altura es adecuada para el examinador. No podemos examinarle en una posición cualquiera. Tiene que estar en una posición ginecológica y el examinador tiene que estar sentado en un toquito giratorio. ¿Ya? Respeto y poder intimidar a la paciente, libre de ruidos molestosos y sin interrupciones. Es decir, que la paciente está pues semidesnuda en una posición incómoda y que entre la enfermera, que entre la limpieza, que entre lo incómoda, ¿verdad? Y va a estar ahí como que, ay pucha, nunca más vuelvo a venir aquí. ¿Ya? Siguiente. Entonces ahí lo estamos inspeccionando. Siempre en el momento que entra una paciente tienen que visualizar, ¿ya? Porque en la parte ginecológica hay varios tipos de pelvis, ginecoide, antropoide, platipeloide, todo. Entonces, cuando entra la paciente ustedes se van a notar si tiene buenas caderas. No es que lo están haciendo con deseo, ¿verdad? Pero tienen que fijarse, ¿verdad? ¿Ya? Inclusive para un parto normal tienen que mirar, ella tiene buena cadera, va a salir este bebé, digamos, ¿eh? Pero si llega una paciente que ni tiene cadera y es antropoide así, recta, digamos, ustedes ahí van a decir, no va a salir. ¿Ya? Esta es la semiología, ver, ¿ya? Otra cosa es cómo camina la paciente, ¿ya? Puede ser una paciente que tiene una displasia de cadera, es decir, que te coja o tiene un acortamiento de uno de los miembros inferiores, entonces está cojeando. Entonces, estas pacientes pueden tener un dolor ya crónico de algún nervio que le está apretando, pero ella está aludiendo a que sea su infección o algún tipo de la matriz, pero no lo es. Entonces, hay que ver cómo camina. ¿Ya? También hay que ver el color de la piel de sus manos, porque hay pacientes como estos miomas, estos tumores provocan sangrado. Entonces puede ser que la paciente llegue choqueada y ustedes, ya que pasa la camilla, y ya ustedes al verla, esta paciente está papelea, necesita sangre, está mal, está hipotensa. O sea, tienen que ver a la paciente. Sí. ¿Ya? La siguiente es la parte de la palpación. ¿Ya? La palpación siempre se hace con respeto. Antes de examinar a una mujer, lamentablemente tenemos que avisarle. Las mujeres somos un poquito hormonales, ¿ya? Puede tener un nódulo en la mama y tal vez el médico, hombre o varón, ¿ya? Lo está viendo, entonces hace lo que corresponde, alguna manecilla de reloj, y la paciente puede decir, me tocó y sentí que me sentí incómoda y entonces hay que tener cuidado, hay que decirle, voy a examinarla. ¿Está de acuerdo? Y ella dice, sí, procedemos a la examinación. Siempre con el consentimiento de la paciente, por favor, ¿ya? Ahí tenemos que ver las tumoraciones, ¿ya? En las mamas tenemos que ver el pezón, si está invertido, es algo anormal. Ya hay que hacerle estudio ecográfico, ¿ya? Para descartar algún cáncer mamario.
Otra cosa es la turgencia de la piel. Es decir, si tenemos una piel que es muy roja y anaranjada, igual hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Entonces, ve la temperatura igual de la piel, porque puede ser que tenga una mastite, un absceso mamario. En la percusión mayormente no se realiza en la parte ginecológica, ¿ya? Más puede ser que en el abdomen para ver si hay constipación en la paciente, pero mayormente no lo valoramos mucho, pero según su semiología, según el estudio, tienen que hacerlo, ¿no? Para descartar otras enfermedades. La siguiente. En la ocultación solamente lo hacemos en la ocultación. Yo le estoy hablando de la semiología ginecológica, ¿ya? Entonces, en la ocultación solamente exploramos los ruidos cuando la mujer es gestante, lo que se llama la fetocardia, ¿ya? Con un aparatito llamado Doppler, escuchamos los latidos del bebé. Entonces, en ese momento, por ejemplo, aquí, si me pueden ver, eso se llama binaria, se pone como que eso es antiguo, ya no se utiliza, pero se pone ahí, se escucha como ahí con el oído. Y yo la verdad nunca la he escuchado bien, ¿no? Por eso más mejor es el Doppler, ¿ya? Pero para algunos expertos, para algunos médicos ya un poquito más mayores, que ustedes vean más experiencia, tengan más sabiduría, vamos a observar que ellos sí escuchan. Ya, lo siguiente. Hay el examen físico, ¿ya? Entonces, en el examen físico, ¿qué valoramos? Los signos vitales. Los signos vitales los miden presión arterial, el pulso, la temperatura de la paciente, miden la talla, cuánto mide la paciente. Es muy importante la talla, aunque no la crean, en la parte ginecológica, porque puede venir una paciente chiquitita y embarazada. Y la paciente se dice, digamos, quiero tener parto normal, y la barriga mide 38, digamos. Eso es una desproporción cefalopélvica. Entonces, lamentablemente, aunque ella quiera parto, le va a costar, digamos. Y lo mejor es no, digamos, porque se tranca, se atora la cabeza, se tranca, hay que fracturar clavícula y hay daño de plexo braquial, etc. Y la complicación es para el médico, no es para la paciente. La paciente no sabía nada, nunca se enteró, no sabe qué